Ok, entonces continuamos todavía en 1 Corintios, aún estamos en el capítulo 12, ya no recuerdo cuándo comencé la verdad el capítulo, pero estamos continuando con el capítulo 12 y si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando básicamente la ilustración que Pablo llega a dar, qué tan importante es que la iglesia use sus dones espirituales. Es tan importante porque es como lo compara con el cuerpo. Así como el cuerpo llega a tener muchos miembros para que funcione correctamente al 100, igual la iglesia tiene que ejercer sus dones espirituales para que la iglesia pueda seguir caminando y funcionando correctamente, sabiendo que Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Okay? Es Cristo la persona que maneja el cuerpo. Pero cada miembro del cuerpo tiene su función particular para que pueda hacer caminar el cuerpo, para que pueda seguir adelante. Entonces, aunque muchas personas habíamos dicho que el problema de Corintios es que se enfocaban en un solo don y todos querían ese don, pues obviamente no quita el hecho de que pues tal vez Dios no le dio ese don a esa persona y le dio otro y lo tiene que usar. Y tal vez la persona se siente, pues si uso mi don, pues no me siento como si estuviera en el cuerpo de Cristo. Es cuando Pablo había dicho, y si la oreja le dijera al ojo, y que yo quiero ser ojo, eso lo quita el hecho de que no es el cuerpo, o que no es el cuerpo, digo. Dice Pablo, obviamente que no, la respuesta es obvio, ¿no? Le había dicho que es muy chistoso la manera que Pablo usa su sarcasmo para darnos pensar en nuestro sentido común. Entonces básicamente continuamos con esta misma idea, ¿okay? La importancia realmente de los dones espirituales y por qué los hermanos o los creyentes deben de ejercer esos dones espirituales. Entonces vamos a continuar desde los versículos del 19 y quiero terminar el capítulo el día de hoy. Entonces vamos a continuar desde el capítulo 19, pero antes de eso, como siempre, vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias a Dios por esta mañana que nos has dado a nosotros, por los hermanos que están aquí en la escuela dominical. Seguimos orando por los hermanos que están en camino, te pido que los puedas traer muy bien, pero en este momento, Padre, que nos llenes el Espíritu Santo para poder entender la enseñanza que tienes para nosotros. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces 1 Corintios capítulo 12, hermanos, capítulo 12, versículo 19. Okay, no recuerdo honestamente si toqué este versículo la semana pasada, pero dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Okay. De hecho ya recordé. La semana pasada había dicho de que si todos se enfocaran en un solo don espiritual, pues ¿cómo va a poder avanzar el cuerpo? ¿Cómo va a poder avanzar la iglesia? Se va a quedar literalmente en el mismo lugar, no va a poder avanzar, no va a poder crecer, no va a poder madurar, no va a poder edificarse. Si todos se enfocan en un solo don espiritual. Después el 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Había dicho que la semana pasada que Pablo usa ese versículo para reemplazar lo que había dicho en los versículos del 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Entonces, los miembros o los ministerios son realmente muchos. Los dones divididos a todas las personas es mucho. Pero recuerden que es un solo cuerpo. Igual como el cuerpo físico tiene muchos miembros, pero aún es un solo cuerpo. Y tiene que seguir avanzando. El cuerpo no se queda parado. No se queda parado el cuerpo. Tiene que seguir avanzando, tiene que seguir caminando. Entonces la iglesia es igual. La iglesia tiene que seguir caminando. No se puede quedar en el mismo lugar. Por lo tanto, los creyentes tienen que usar sus dones espirituales. Y obviamente hay personas que menospreciaban su don. Pensaban que el don que ellos tenían, pues que va a servir en la iglesia. Y por eso sigue diciendo Pablo, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Okay?
Entonces esto viene básicamente diciendo que cada don espiritual es importante para el cuerpo de Cristo. Si no fuera así, pues obviamente Dios no lo hubiera dado a la persona. Tan pequeña que puede ser, es importante para el cuerpo de Cristo, es importante para la iglesia. De hecho, y hay personas que pueden llegar a menospreciar ese don, tanto como la persona misma, como otros lo pueden menospreciar. Pero dice Pablo claramente, el ojo no le puede decir al otro miembro del cuerpo que no te necesito. Todos los miembros, todos los espirituales tienen un propósito grande o sea pequeño, o más, por decirlo, más llamativo o menos llamativo. Cada don espiritual lleva un propósito grande para el plan de Dios, para la iglesia. Otra vez, dice el versículo, ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Y tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Cada miembro es importante. No podemos menospreciar ningún don espiritual. Y fue lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que estaban menospreciando muchos de los dones, porque no era tan llamativo. No llamaban a la gente que se reunían. Y todos querían eso. Fue porque su carnalidad les ganaba. Y querían simplemente la atención. Y por eso todos perseguían un solo don. El don de lenguas. Y otra vez, en el capítulo 14 es cuando Pablo llega a mencionar más de este don de lenguas. Pero todos querían un solo don. Pablo dice, no menosprecien los dones que tienen. Sean pequeños o sean grandes. Dice 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y es muy interesante verlo otra vez, la ilustración es el cuerpo. Y hay miembros en los cuerpos que son muy pequeños, pero llega a ser una gran importancia para que el cuerpo pueda funcionar bien. De hecho, eso me hace recordar de una vez, recuerdo muy bien, estábamos en un rancho donde vivían unos tíos, y era acción de gracias, pero recuerdo muy bien. Mi primo, mi hermano y yo nos fuimos a hacer vagantes ahí en el rancho. Era grande, pues podemos caminar a los cerros, podemos ir en las bicicletas, había muchas cosas que podemos hacer. Y pues estamos en bicicletas. Y como era un cerro, pues había unas bajadas inclinadas y veían rápido y nos cantaba hacer adrenalina. Y recuerdo que mi hermano tenía un bici chiquito. Y aunque no cabía en la bicicleta, pero lo estaba usando de todos modos. Y mientras que estaba yendo para abajo, se cayó y justamente en una piedra pequeña le llegó a caerse en un ligamento de su codo. El ligamento, no recuerdo qué es hueso o ligamento, no recuerdo en qué se pegó exactamente, pero era pequeño. Y no más como pegarse ahí, ya no pudo moverse el brazo. Estaba así bien flojo. No pude mover. Entonces obviamente le llevamos al hospital y nos dijeron que pues se quebró un hueso, se deslocó un hueso y pues tengo que hacer cirugía. Lo tengo que operar. Y por mucho tiempo cuando estaba recuperado lo tenía tieso, no lo podía mover de todos modos. Y era un miembro pequeño y hacía un gran propósito para el brazo. Otra vez, diciendo lo que dice el versículo. El 22, perdón. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces hay creyentes que a parecer su don no es tan llamativo. O puede ser que su don es pequeño. Por ejemplo, les había dado el ejemplo de una persona que tiene el don de enseñar, pero no es tanto un grupo grande, es un grupo pequeño. Un grupo muy, muy pequeño, tal vez de 2 o 3 personas. Pero es lo suficiente importante que esa persona con el don de enseñar enseña a ese grupo pequeño para que esas personas puedan tener un fe muy fundado. Y llega ahí a unir la iglesia o lo edifica a la iglesia. No es el hecho con solamente llamar un gran grupo de personas y eso muestra que la iglesia está edificándose. No. Edificando quiere decir que las personas están aprendiendo la palabra de Dios para tener un fe fundamental. Un fe profundo, un fe que no se puede mover cualquier circunstancia que le pase en la vida. Y tal vez esa persona que tiene el don de enseñar solamente enseña algo pequeño, pero las personas que llegan a aprender tienen un fe fundado en Cristo.
Y eso llega a ser muy importante, tal vez más necesario. Porque cuántas personas que son grupos grandes escuchan la palabra de Dios, pero cuántos realmente tienen una fundación profunda en la fe. No todos, pero esos tres llegaron a tener una fundación grande, sin moverse. Entonces, aunque pueda ser pequeño, puede llegar a ser lo más necesario. A eso refiere ese versículo. Y dice el versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Es muy interesante cómo Pablo usa el cuerpo para ilustrar cómo funcionan los dones espirituales o cómo la gente los llega a tratar. Porque hay en nuestro cuerpo que no nos gusta. Por ejemplo, a una persona que ya no le está gustando cómo está creciendo su panza. A una persona que no le gusta cómo se ven sus ojos, sus cachetes, su nariz. Hay personas que hay ciertas partes de su cuerpo que no le gustan. Por eso dice el versículo que vienen siendo menos dignos. Pero dice después, y a estos vestimos más dignamente. Estamos dispuestos a cubrir esos tipos de fallas que tenemos en nuestro cuerpo. Muchas personas invierten mucho dinero realmente. Tal vez se compran unas camisas hay unas camisas que simplemente están completamente recto y cuando está así se muestra más, que se ve más gordo la persona. Entonces a veces unas personas han investigado, han invertido tiempo y dinero para buscar ciertas camisas que los hace, aunque estén gorditos, les hacen de bien. Hay cosas así y las personas que tienen fallas en su cara, pues invierten dinero, invierten tiempo para arreglárselos. Algunos hacen operación a los que no les gustan sus narices. Entonces, hay personas que se tratan así. También los dones espirituales tenemos que hacerlo de esta manera. Hay que invertir tiempo para ejercer esos dones. Y así se hace más llamativo. Fíjense lo que dice 23. Dice, a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. 24 dice, por los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a que le faltaba. Ahora, otra cosa que es muy interesante, cuando dice a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Esa frase es muy interesante, porque ahí básicamente está hablando sobre ciertos miembros más íntimos. Normalmente tiene que ver con relacionado con procrear. Entonces otra vez, y los que nosotros son menos decorosos, o sea, que no se muestra muy seguido, se tratan con más decoro, o sea, que son se tratan con más modestia, con más modestia. Sí, porque hay ciertos miembros en nuestros cuerpos que no mostramos al público realmente, los tapamos, y porque lo tenemos que tratar con modestia. Y así son algunos ciertos dones espirituales. Que hay algunos que simplemente, unos hermanos que tienen un don espiritual, pero no lo usan tal cual. Pero cuando lo llegan a usar, se muestra con más modestia a la persona, con más respeto a la persona. Entonces, otra vez, hay una gran diferencia realmente en cómo funcionan los dones espirituales. Y es muy interesante cómo Pablo usa el cuerpo para poder ilustrarlo. Y el 24 dice, porque los que a nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor a que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. No importa el tipo de don que sea, es igual de importante para la iglesia. Es igual de necesario para la edificación de la iglesia. Es igual de importante para la unidad de la iglesia. Porque hay unos dones que simplemente no son llamativos, que simplemente la mayoría de ellos son muy callados. Hay muchas personas que tienen esos dones espirituales y no los muestran cada ratito. Recuerden, los apóstoles tenían unos dones temporales, ¿no? Los dones señales, pero no los usaban a cada rato. Usaban tiempos específicos para poder comprobar la verdad o el evangelio.
No a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. No, ciertas circunstancias. Y hay personas que lo hacen de esa manera. Y Dios, aunque sea pequeño el don, Él le da mucho honor a la persona cuando lo llega a usar. Por eso dicen no hay necesidad. Pero Dios dio a cada persona un don y lo dio por dos propósitos. Uno, para unir la iglesia. Ya hemos cubrido eso, ¿verdad? El otro razón por la cual Dios lo hace es para que se estén ayudando el uno al otro. Fíjense otra vez, el versículo 25 dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, que no haga divisiones, para mantenerlo unido. Porque imagínense, si todos estamos peleando por un solo don espiritual, ¿cuántas personas se van a pelear y va a causar divisiones? Es lo que estaba pasando exactamente con los hermanos en la iglesia de Corinto. Como todos querían el don de lenguas, pues uno tenía que mostrarse, tiene que llamar más la atención para poder mostrar que ellos tenían el don de lenguas. Se hacía una competencia en una manera muy negativa. Entonces, en vez de unir la iglesia, se estaban dividiendo, simplemente para poder tener el mismo don. Por eso Dios dio una diversidad de dones espirituales para unir la iglesia. Porque cada miembro de la iglesia universal, para cada miembro de la iglesia puede ejercer y puede usarlo para unir a la iglesia. Pues otra vez, el versículo 25 dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, para que no haga divisiones. Por eso Dios dio una diversidad de dones espirituales. Y a uno les dio el mismo don, pero le dio una diversidad de ministerios para poder ejercer eso, para seguir uniendo a la iglesia. Siguiente parte del versículo dice: sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Pero la segunda razón por qué Dios da esto, la importancia de los dones espirituales, es para que la iglesia puede ayudar el uno con el otro. Pero otra vez, recuerden que las personas que llegan a usar sus dones espirituales pueden animar a otros cristianos a usar sus dones espirituales. Entonces, esa es la manera que Dios usa los dones espirituales para que no haga división, básicamente para que no haga pleitos entre nosotros, y que podamos ayudar el uno al otro para que la iglesia pueda seguir creciendo, para que la iglesia pueda seguir edificándose y para que la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, pueda seguir caminando adelante. Otra vez, como unos cristianos pueden animar a otros a usar sus dones, así puede hacer que ayude a la iglesia o el cuerpo para seguir caminando. Porque si una persona se queda simplemente con nada, o sea, no usa su don espiritual, pues mantiene el cuerpo congelada. O es como el cuerpo cuando le pega un calambre, no se puede avanzar bien, le sufre. Y el cuerpo, otros miembros del cuerpo llega a tratar o se esfuerza más para seguir adelante, pero a veces trata de que el cuerpo siga adelante, le ayuda al cuerpo a seguir adelante. Pero la persona tiene que usar su don espiritual para que no sea un calambre en el cuerpo, por así decirlo. Algún ejemplo que puedo usar es fácilmente, yo estoy seguro que en esta iglesia hay varios hermanos que tienen el don de evangelizar. Estoy seguro. Pero cuando vayamos a evangelizar, solamente somos 3 o 4, lo muchos 7 personas, de 80 miembros que tenemos en la iglesia. Entonces es un grupo pequeño. Y de hecho estaba hablando con un primo ayer, me preguntó, le mencioné de que el hermano Saúl, el hermano Víctor y yo estamos vendiendo, por un rato vendimos burritos en los tianguis. Y me decía, ¿vendiste? Y yo le dije, pues sí le vendí. Sí vendimos pocos, no muchos. Y me preguntó otra vez, no, escucha bien lo que estoy preguntando, chavita, porque me dicen chavita. ¿Vendiste los burritos? Y ya me quedé confundido, ¿a qué te refieres? Y dice, fíjate, ¿se quedaron separados nomás ahí en el puestecito o realmente salieron a venderlos? O sea, anunciaban qué es lo que estaban haciendo y ya dije, pues sí y no, poquito, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho más esfuerzo en eso. Pues ahí está.
Me quedé pensando cuando estaba estudiando eso. Pues si somos 4 personas que estamos evangelizando, la gente realmente, pues, ¿qué onda con estas 4 personas? No llama mucho la atención. Pues si llega a ser un grupo más grande, obviamente las personas van a tener la curiosidad de qué está pasando. Porque hay muchas personas caminando por acá. ¿Qué están haciendo? Y es allí cuando pues las personas nos llegan a nosotros. Igual cuando una persona llega a vender comida, si él va y busca y llama la atención, la gente llega. Igual nosotros tenemos que hacer, por eso otra vez, cuando los creyentes llegan a usar sus dones espirituales, puede ser que el cuerpo siga caminando adelante. Siga adelante. No podemos estar simplemente parados haciendo nada. Para eso no nos hizo Dios. Para eso no nos salvó Dios realmente. Le dio un don espiritual y lo tiene que ejercer. Pablo dice aquí, no importa qué tan grande o qué llamativo sea el don o qué pequeño sea el don, es importante para mí. Yo no lo di nomás para el azar. Yo lo di conociendo a la persona. Yo se lo di sabiendo que lo puede ejercer de una manera exitosa. Exitoso, ¿lo dije? Con éxito. Yo sé lo que estoy haciendo. Y si no lo usamos, pues prácticamente estamos desobedeciendo a Dios. Porque nos dice claramente que tenemos que usar los dones espirituales. Dice en el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Otra vez, fíjate, regresando con el ejemplo de mi hermano, cuando le operaron su brazo y pues tenía su brazo con su, ¿cómo se dice? ¿Yeso? Pues no, estaba muy limitado en lo que podía hacer, especialmente cuando era su mano derecha. Tuvo que aprender a escribir con su mano izquierda. No es zurdo mi hermano. Entonces tuvo que aprender a escribir con la mano izquierda. Y me recuerdo las primeras veces que pues iba a la escuela y hacía sus tareas, estaba malísimo sus letras. Malísimo. Pero entonces era importante que tuviera su brazo derecho. Su cuerpo realmente estaba doliendo, no podía funcionar correctamente bien. Era necesario que todos los miembros de su cuerpo funcionaran bien para que su cuerpo siguiera adelante. Otra vez, en el versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros duelen con él. Y dice, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Llega a un punto donde simplemente el cuerpo va a estar actuando naturalmente. ¿Realmente piensa en cómo mueve sus ojos? ¿Piensa realmente cómo mueve sus dedos cuando se expresa? No sé si has visto de esas personas que se les gusta expresarse con sus manos y andan moviendo sus manos por todos lados. Me pregunto, ¿piensan dónde van a poner la mano? ¿La voy a poner acá, después acá, después acá, después acá? No, llega a ser muy natural. El cuerpo se goza cuando llega a pasar eso, cuando se puede actuar normalmente. Y se nota, me gustan mucho los deportes, cuando llega a aprender una habilidad para cierto deporte, y lo puedo hacer natural, ya no le tengo que pensar, cuando recuerdo al principio tengo que poner la pie de esa manera para poder patear el balón, para hacer la curva. Y practicaba mucho y ya cuando lo aprendí y lo seguía practicando, ya lo hacía muy natural. Ya no tenía que pensarlo, solamente tenía que patearlo. Así es en la iglesia, cuando llega a usar sus dones espirituales, la iglesia comienza a avanzar de una manera natural. Y se goza la iglesia, porque ve los resultados, ve la edificación, ve el crecimiento. Entonces, otra vez, por eso Pablo está la importancia, por eso se dirigió 3 capítulos para hablar de los dones espirituales, porque es importante. No sé si recuerdan que al principio le habías mencionado que no hay doctrina más importante para la edificación y la unidad de la iglesia que los dones espirituales. Porque es lo que nos unen y es lo que nos edifica. 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pablo está diciendo lo que estaba diciendo en el capítulo 12. Nosotros somos un cuerpo. Cada uno tenemos un propósito. Dios nos dio ese don en particular.
somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que asegurar que seguimos adelante. 28 dice, y unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, obviamente Pablo nos da una lista. Ahora, al leerlo a la primera vista, muchas personas llegan a pensar, entonces lo más importante es que sean apóstoles. Ese es el don más importante. No es la lista de esa manera, sino que lo está dando de una manera cronológicamente. ¿Por qué fueron los primeros? Fue Cristo la cabeza y escogió primeramente a los apóstoles, ¿verdad? Y los apóstoles eran las primeras personas con su don de su apostolado que evangelizaban a la gente. Ellos eran primero, hablando cronológicamente, no. Y de ellos enseñaron a otras personas, y esas personas a quienes enseñaron llegaron a ser maestros de las enseñanzas de los apóstoles. Por eso la Biblia dice la doctrina de los apóstoles. Entonces había maestros, y por eso dice la lista, y después maestros. Entonces realmente esta lista viene siendo una lista del orden que Dios había dado los dones espirituales. No tiene nada que ver con la importancia que uno del otro. Todos, como dice Pablo anterior, son importantes. No es porque los apóstoles están primero, no quiere decir que fue lo más importante. No, yo les doy los dones al apostolado a ellos, a los 12, para poder evangelizar. Y así comenzó el evangelio. Así llegó al evangelio llegar a lugares como México, como Estados Unidos, como Canadá, como en Brasil, en Sudamérica, en África, en todas las naciones. Así llegó. Porque Cristo le enseñó a los apóstoles, les dio los dones a los apóstoles y ellos siguieron enseñando. Después ellos tenían alumnos y ellos siguieron enseñando. Y así, algunos después, conforme estaba creciendo la iglesia universal, Dios estaba repartiendo dones espirituales. Por eso sigue diciendo, después, luego los que hacen milagros, después que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Dios estaba repartiendo poco a poco los dones espirituales conforme estaba creciendo la iglesia. Porque eran pocos los apóstoles. Después era un pequeño grupo de maestros. Pero ya cuando creció la iglesia, el cuerpo se extendió, ya se repartieron más dones específicos en particular. Pero fíjense lo que dice 29. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Obviamente la respuesta es no. Otra vez me gusta cómo Pablo usa su sarcasmo para poder darnos un sentido común en las cosas. Obviamente la respuesta es no. No todos son apóstoles. Algunos eran. Después algunos hacían milagros. Después algunos hablaban en lenguas. Otros interpretaban las lenguas. Otros usaban el don de ayudar. Otros el don de profecía. Otros don de ciencia, don de sabiduría. Y seguía creciendo para que el cuerpo pueda funcionar correctamente. Es la idea que Pablo quiere dar. Todos tienen que usar su don espiritual para que el cuerpo pueda caminar adelante. Porque no todos somos apóstoles. No todos tenemos el don de sanidad. Etcétera y etcétera. Dios nos dio a cada uno en particular. Pero me gusta mucho el 31. Fíjate lo que dice. Dice, procurar pues los dones mejores. Me gusta mucho esa frase porque aunque Dios nos da un don específico a cada creyente, no quiere decir que no podemos pedirle a Dios otro don. No nos excluye a tener más dones espirituales. Podemos pedirle a Dios otros dones. Obviamente a pedírselo tenemos que estar dispuestos a ejercerlo. Pero tal vez ahorita un creyente no tiene el don de ser maestro de los jóvenes. Pero si está dispuesto a sacrificar su tiempo para con ellos y le pide a Dios el don para poder enseñar a los jóvenes,
Dios se lo puede dar. Obviamente si es su voluntad, ¿verdad? Tal vez tiene, no, tengo otro trabajo mejor. Pero no nos impide que no podemos pedirle a Dios otros dones espirituales. Nos puede ser misericordioso y nos va a dar el don. Pero fíjense lo que dice al final, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora, eso va a relacionar realmente con el don de lenguas. Básicamente con el versículo 31, Pablo nos está preparando para ese argumento o ese tema de los dones de lenguas. Pero tuvo que hablar de algo mejor. De hecho, Pablo llega a decir que uno de los mejores dones que podemos hacer es de profecía. Pero en este caso, recuerden, es de declarar, ¿no? Es declarar el evangelio. Eso Pablo viene a decir que es el mejor don, porque es algo que toda la iglesia tiene que hacer. Tiene que evangelizar a las personas. Tiene que hablarles a todos de Cristo, lo que Él hizo y lo que su obra ha hecho. Pablo llega a decir, pues ese es el don que pues, todos deberían de procurar a obtener. El don de poder evangelizar a las personas. Aunque todos tienen un don particular, pero aún así la responsabilidad a todo creyente es de evangelizar. Pero dice, mas aún muestra un camino aún más excelente. ¿Cómo llegar a obtener ese don de poder profetizar? O más bien para poder ejercer los dones espirituales. Pablo aquí nos está preparando cómo podemos o qué nos puede ayudar a ejercer estos dones espirituales. Y obviamente, y lo continúan con el capítulo 13. Si saben lo que el tema del capítulo 13 es, pues eso es lo que nos lleva a ejercer los dones espirituales. Obviamente estamos hablando de el amor. El amor es que nos lleva a ejercer nuestros dones espirituales. Y es lo que Pablo nos va a explicar en el capítulo 13. Preparándonos para cuando llegue al tema del don de lenguas. Porque todos querían el mismo don. Todos estaban esforzándose para tener el don de lenguas, porque querían tener la atención. Pero dicen, no, les voy a enseñar cómo llegar para que ustedes ejercen sus dones espirituales, y es por medio del amor. Y eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos, la próxima semana. Aquí lo vamos a dejar para el día de hoy. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por la enseñanza que tienes para nosotros sobre los dones espirituales. Damos gracias, Dios, porque a cada uno de nosotros nos diste un don en particular. Le damos gracias, Dios, porque nos muestras que tienes un propósito para nosotros. Nos muestras que tan pequeña que puede llegar a ser ese don espiritual, pero lleva un gran propósito en la iglesia. Lleva un gran propósito para tu voluntad. Te pido, Dios, que nos llenes de Espíritu Santo para poder encontrar nuestros dones espirituales, y no solamente eso, Dios, sino también para poder ejercerlos, para que nosotros podamos practicarlos en nuestras vidas, para poder unir la iglesia, poder ayudar los unos a los otros y para poder edificar los unos a los otros. Te pido todo eso, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.